3. Injusticia. Son muchos los críticos, tal vez los más apasionados del capitalismo, quienes lo condenan por su íntima injusticia. Cavilar en torno a cómo deberían de ser las cosas cuando de otro modo son, por imperativo de inflexibles leyes universales, a nada conduce. Inofensivas resultan tales elucubraciones mientras no pasen de meras ensoñaciones. Quienes, en cambio, quieren hacerlas realidad, solo consiguen perjudicar el bienestar de los demás. Se parte siempre de un error grave, pero muy extendido, el de que la naturaleza concedió a cada uno ciertos derechos inalienables, por el solo hecho de haber nacido. La naturaleza, por lo visto, es generosa, hay abundancia de todo y para todos. Asisten, pues, al individuo imprescriptibles acciones contra la sociedad y el resto de los mortales cuando tratan estos de cercenarle la parte que, para su personal disfrute, tiene reservada en ese universal condominio. Las normas del derecho natural, de la justicia, se alzarán siempre contra quien pretenda apropiarse de lo que, en verdad, a otro corresponde. Gentes malvadas, apoyadas por la mecánica del mercado, se apropian de gran parte de lo que es de los pobres, de ahí que haya tanta indigencia. Compete a la Iglesia y al Estado empecer tan inicuas expoliaciones, velando por el interés general. La tesis es, de cabo a rabo, falsa y errónea. La naturaleza nada tiene de generosa, sino que es avara en extremo. Escatima cuantos bienes el hombre precisa para sobrevivir, cercados vivimos por malignos seres, tanto animales como vegetales, dispuestos siempre a dañarnos, las fuerzas naturales se desatan en nuestro perjuicio, la mera pervivencia hemos de reconquistarla a diario. El parcial bienestar que, merced a denodada lucha, el hombre consigue es fruto principalmente de la inteligencia, ese arma sublime que recibiéramos en el último instante. Fueron los mortales, quienes, en estrecha cooperación con sus semejantes, bajo el signo de la división del trabajo, crearon cuanto los utopistas estiman gracioso don de una supuesta gentil naturaleza. Carece pues de sentido, cuando se habla de distribuir esa riqueza engendrada de forma tan onerosa, apelar a ignotos mandamientos divinos o inventadas normas de desconocido derecho natural. No se trata de repartir res derelicta, donado caudal, acervo carente de dueño. Lo que se discute, en realidad, es cuál sistema en mayor grado incrementa y mantiene la producción, para así conseguir el máximo bienestar, la más plena satisfacción posible de todos. El Consejo Mundial de las Iglesias, organización ecuménica de las confesiones protestantes, declaraba, en 1948, la justicia exige que los habitantes de Asia y África disfruten, en mayor grado, de los beneficios derivados del maquinismo. Tal afirmación solo tendría sentido suponiendo que la providencia habría asignado a la humanidad entera preciso número de máquinas y útiles, conjunto que debería ser equitativamente repartido entre todos los pobladores del planeta. Pero del tema, el único que de verdad interesa, el demagogo huye como del propio diablo, repitiendo incansable su ciego, sordo y tullido argumento, que los malvados países capitalistas, en la rebatiña del reparto, se alzan siempre con una porción mayor de la que, en justicia, les corresponde, restringiendo la cuota que efectivamente llega a las manos de los desgraciados asiáticos y africanos. ¡Qué indignidad! La verdad, contrariamente a lo supuesto, es que ese capitalismo de laissez-faire, que para condenarlo, por razones de moral, el documento del Consejo Mundial tergiversa, fue el instrumento que enriqueció a los países occidentales, mediante la creación de capital, posteriormente invertido en máquinas y herramientas. Si asiáticos y africanos no permitieron, por las razones que fuere, la aparición de un capitalismo autóctono, allá ellos, ese es su problema. Occidente no tiene la culpa de nada, ya hizo bastante procurando, durante repetidas décadas, alumbrar la correcta vía. Las medidas estatales allí imperantes impiden además la entrada de capitales extranjeros,
que permitirían suplir el nacional inexistente, haciéndoles posible, entonces, a aquellas gentes disfrutar en mayor grado de los beneficios derivados del maquinismo. Cientos de millones de seres, por falta de capital, siguen apegados a métodos primitivos de producción, han de renunciar, consecuentemente, al provecho que el empleo de mejores herramientas y más modernas técnicas les reportaría. Para el alivio de tales males solo una vía tienen franca, la implantación, sin reservas, del laissez-faire capitalista. Lo que estos pueblos precisan es iniciativa privada y acumulación de nuevos capitales, o sea, ahorradores y empresarios. Carece de sentido culpar a las naciones de Occidente, en general, y al capitalismo, en concreto, de la miseria que los pueblos atrasados, con su propio actuar, ellos mismos se infligen. Vanas invocaciones a la justicia, de nada les servirán. Lo que deben hacer, si desean zafarse de la pobreza que les atenaza, es sustituir perniciosos sistemas económicos por el único sano y eficiente, el del laissez-faire. El nivel de vida del hombre medio occidental no se consiguió a base de ilusorias disquisiciones en torno a cierta etérea e inconcreta justicia, se alcanzó, por el contrario, gracias al actuar de explotadores e individualistas sin entrañas. La pobreza de los países atrasados se debe a que sus métodos expoliatorios, su discriminatorio régimen fiscal y su control cambiario impiden la inversión de capital extranjero, mientras la política económica interna dificulta la formación del propio. ¿A cuántos condenan el capitalismo desde un punto de vista moral, considerándolo sistema injusto, les ciega su incapacidad para comprender qué sea el capital, cómo surge y se mantiene, y cuáles los beneficios que su empleo en el proceso de la producción procura? El ahorro constituye la fuente única de capital. Si se consume la totalidad de los bienes producidos, no se forma capital. En cambio, si el consumo es menor que la producción y las mercancías sobrantes se invierten en acertados procesos productivos, aparecen bienes supletorios que no habrían aparecido de faltar aquel capital que en nuevos útiles fuera invertido. Porque el capital encarna en específicos instrumentos, en productos intermedios entre los factores de producción originarios, el trabajo y las riquezas naturales, que van pasando por sucesivas etapas, hasta llegar al producto de primer orden que se consume. Los bienes de capital se gastan, van pulverizándose en el proceso mismo de producción. Por eso, si la totalidad de los bienes producidos son consumidos, si no se separa de la producción la parte precisa para reemplazar los factores desgastados, hay consumo de capital. La ulterior producción dispondrá de menores medios, lo que reducirá la productividad unitaria del trabajo y de los recursos naturales disponibles. Para impedir eso que cabría denominar desahorro o desinversión, es preciso dedicar una parte del esfuerzo productivo a la conservación del capital existente, reemplazando aquellos bienes de capital que, en cada etapa productiva, fueron como absorbidos en la mercancía fabricada. De ahí que el capital no pueda considerarse don gratuito de Dios o de la naturaleza. Es fruto que previsora restricción del consumo engendra. Nace y progresa gracias al ahorro, y, para mantenerlo, hay que evitar toda desinversión. El capital, de por sí, no incrementa la productividad de los factores naturales ni la del trabajo. Tan solo cuando el ahorro se invierte de modo inteligente, es decir, rentablemente, incrementa la productividad. El capital, en otro caso, se malgasta, disipa y desaparece. La acumulación de nuevos capitales, la conservación del existente y su correcta utilización exigen humanas actuaciones. Para incrementar la productividad se precisa, por un lado, de personas que ahorren, es decir, capitalistas, cuya recompensa es el interés, y, de otro, gentes que sepan emplear el capital disponible para la mejor satisfacción de las necesidades de los consumidores, o sea, empresarios, cuya recompensa, si aciertan a producir riqueza social, constituye la ganancia o beneficio.
Pero ni el capital, ni los bienes de capital, ni la actuación de empresarios y ahorradores bastan para elevar el nivel de vida de las masas si éstas no se comportan específicamente en cuanto al control de la natalidad. De ser cierta la falaz ley de hierro salarial, si el trabajador dedicara íntegramente sus ingresos a comer y reproducirse, todo aumento de la producción quedaría absorbido por los nuevos seres así aparecidos. El hombre, sin embargo, ante mayores disponibilidades pecuniarias, no procede como los roedores o los microbios, los superiores ingresos se dedican a atender satisfacciones que anteriormente, por la fuerza de las cosas, había sido preciso descuidar. La acumulación de capital en Occidente supera el aumento de la población. Cuanto mayor es la cuota de capital per cápita invertido, más crece el valor marginal del factor trabajo comparativamente al valor marginal de los factores materiales de producción. Los salarios tienden a subir. El porcentaje de la producción que va al asalariado aumenta con respecto al porcentaje de la misma que perciben los capitalistas, interés, y los propietarios, renta, de aquellos factores que, en economía, englobamos en el concepto tierra. La productividad del trabajo constituye expresión carente de sentido si no partimos de la idea de la productividad marginal de la labor de que se trate, es decir, si no ponderamos cuánto supondría la supresión de un trabajador en la producción de referencia. Partiendo, en cambio, de tal base, todo, de pronto, cobra sentido, pudiendo entonces evaluarse la correspondiente contribución laboral en mercancías o en su equivalente dinerario. No admitimos, pues, esa idea, generalmente aceptada, que, cuando advierte un alza de la producción, estima haber habido uniforme incremento de la productividad del trabajo, lo que justificaría generalizada elevación salarial. Se basa tal ideario en la ilusión de creer que cabe precisar la respectiva trascendencia de cada uno de los factores complementarios de producción para la obtención de la mercancía fabricada. Es como pretender averiguar, cuando cortamos con unas tijeras una hoja de papel, cuál haya sido la respectiva contribución de las tijeras, y aun de cada una de sus hojas, y la del individuo que las maneja al resultado obtenido. Para la construcción de un automóvil se precisa máquinas y herramientas, materias primas, trabajo manual y, ante todo, los planos elaborados por los técnicos. Nadie es, pues, capaz de señalar la cuota material que, en el coche terminado, corresponde a cada uno de los aludidos factores de producción empleados. Para mayor claridad, dejemos de lado, por el momento, la serie de errores en que se suele incurrir al tratar estos temas. Preguntémonos simplemente, ¿cuál de los dos factores de producción, el capital o el trabajo, incrementa la productividad? Planteadas así las cosas, la disyuntiva, la respuesta, resulta obvia, el capital. La producción de los Estados Unidos es hoy superior, por individuo empleado, a la de épocas anteriores y mayor a la de otros países, por ejemplo, China, simplemente porque el obrero americano cuenta actualmente con más y mejores herramientas. Si los bienes de capital invertidos por trabajador no fueran superiores a los de hace 300 años en los Estados Unidos o, al presente, en China, la producción americana no sería superior ni a la de entonces ni, posiblemente, a la de la China actual. Para, sin aumentar la cuantía del esfuerzo laboral, incrementar la producción, lo que se requiere es la rentable inversión de adicionales capitales, que solo el ahorro puede generar. El aumento general de la producción, sin necesidad de trabajar más, se debe a la existencia de capitalistas, ahorradores y de empresarios, gentes que acertadamente invierten la producción dejada de consumir. Si no fuera así, ¿por qué las doctrinas en boga rehúyen el tema? ¿Por qué sus partidarios se limitaban, ya forzados, a negar la evidencia sin más explicaciones? La propia política sindical, sin embargo, patentiza que los capitostes gremiales advierten la certeza de una teoría que en público motejan de burguesa simpleza. Si no,
Porque procuran restringir la entrada en el país de nuevos trabajadores y aún el acceso al propio sector laboral. La circunstancia de que los salarios se incrementen, incluso en las actividades en las que la productividad se mantiene invariable a lo largo de los siglos, resalta que los aumentos salariales no se deben a la productividad de cada trabajador, sino a la productividad marginal del factor trabajo. Cabe, en este sentido, citar el caso del barbero quien, prácticamente, afeita y corta el pelo, hoy en día, de la misma manera que sus colegas lo hacían hace 200 años, el del mayordomo, que atiende al primer ministro británico como sus antecesores servían a Pitt o a Palmerston, y el de aquellos trabajos campesinos en los que se emplean los mismos útiles de hace siglos. Los correspondientes salarios son, sin embargo, muy superiores a los que otrora, por la misma labor, se percibía, a causa de haber aumentado la productividad marginal del trabajo, siendo esta última la circunstancia que, según decíamos, determina la cuantía de aquellos. La contratación de un mayordomo detrae su capacidad de otra labor y, consecuentemente, quien la utiliza ha de pagar, por el aludido servicio, una cantidad equivalente al incremento de producción a que daría lugar el emplearlo en aquella otra supuesta explotación. El mayordomo percibe, desde luego, superiores emolumentos, pero ello, no porque ahora despliegue mayores méritos personales, el alza, antes al contrario, deriva de que los capitales invertidos han progresado con mayor celeridad que el número de brazos disponibles. Las pseudoeconómicas doctrinas que menosprecian la función del ahorro y de la acumulación de capital carecen de toda base. Una sociedad capitalista, comparativamente a otra de distinta índole, es siempre más rica y próspera, ya que su organización aboga por el incremento de capital per cápita y por la más acertada inversión del disponible. El nivel de vida de los trabajadores es superior, en la primera, única y exclusivamente, por la razón indicada, correspondiendo a los trabajadores un porcentaje cada día mayor de la renta nacional. Ni el apasionado Marx, ni Keynes el mañoso, ni ninguno de sus menos conocidos seguidores descubrieron jamás falla ni punto débil alguno en esa evidente verdad según la cual solo hay un medio para elevar permanentemente los salarios de la totalidad de la clase trabajadora, a saber, acelerar el incremento de capital en relación con el aumento de la población. Quien quiera estime injusta tal realidad que le eche la culpa a la naturaleza, no a sus semejantes.